es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, como todos los martes y viernes al mediodía, estamos con El Popular en Radio desde los estudios José Germán Araujo de CX30 Radio Nacional. Muy buenos días, María José. Buenos días, Gabriel, buenos días, Pablito, buenos días a todas y todos. Pablo Siris, muy buenos días. Muy buenos días, Gabriel, muy buenos días, Majo, qué lindo día realmente, ¿eh? Sí, precioso día. Hoy martes vamos, como les habíamos anunciado, a dedicar este programa a la actividad que se realiza en unas pocas horas en la puerta del Batallón 13 de Infantería, allá en Avenida de las Instrucciones, casi el Arroyo Miguelete, en la zona de Casaballe, que tiene que ver con lo que se ha dado a llamar la colocación no de la piedra fundamental, sino del hierro fundamental del memorial, un nuevo memorial que recordará allí un lugar que es cierto, fue el principal centro de tortura y de tormento de la dictadura por la cantidad de compañeras y compañeros que estuvieron allí, en el famoso 300 Carlos o infierno grande como se le denominaba. Tiene características, como ustedes saben, particulares en el caso de Pablo y mío, porque allí estuvieron nuestros padres. Obviamente algunos preguntaban otra vez si nosotros los habíamos visto. No, ahí no se podía ver a nadie. No. De hecho nosotros no sabíamos que estaban allí, nos enteramos mucho tiempo después. Pero también fue un lugar de resistencia, de construcción de enorme dignidad, y esa otra parte del asunto es muy importante rescatarla y destacarla, porque se homenajea eso cuando nosotros homenajeamos. Y tenemos para conversar de esto, sin ir a más, a un muy querido compañero y amigo de muchos años, para Pablo y para mí de muchísimos años, además de colega periodista, y estamos hablando de Gerardo, periodista, tremendo periodista, de Gerardo Bleier. Muy buenos días, Gerardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por llamar y por promover este acontecimiento que realmente lo es en muchos sentidos. Gerardo, ¿qué importancia le atribuís a la actividad de hoy y a este memorial? Recordábamos el otro día que allí ya hay una placa de la memoria, que estuvimos juntos organizándola, y que además fue 2 veces vandalizada, dicho sea de paso, en ese mismo lugar, y ahora un memorial. ¿Cuál es la importancia de este hecho? Bueno, he estado pensando mucho, porque los compañeros que promovieron todo el enorme, delicado, casi diría amoroso trabajo de elaboración de las condiciones, de la integración de artistas, de respaldos, de apoyos financieros, desde que me invitaron a hablar en este acto, he estado pensando mucho. Además ocurren cosas en la vida de la sociedad, entonces eso también se incorpora a las sensaciones, a la sensibilidad, a la reflexión, a esa reflexión que te he dicho, he estado haciendo para ver cómo expreso hoy un contenido referido al trabajo de la memoria, al trabajo de la búsqueda de la verdad y justicia, al trabajo de generación de las condiciones culturales para el nunca más. Y en ese reflexionar he puesto, vaya a saber por qué razones, he puesto mucho énfasis en pensar el problema de lo que podríamos llamar con el riesgo que a veces entraña en algunas palabras, pero lo que podríamos llamar el pudor de los revolucionarios. Porque ¿qué es lo que pasó en el 300 Carlos?
en el Infierno Grande y en otros centros de tortura. Lo que pasó fue que el terrorismo de Estado intentó aniquilar a todos aquellos ciudadanos uruguayos que durante décadas habían creado las organizaciones para que el movimiento popular influyese más decisivamente en el acontecer nacional. Para que las organizaciones populares pudiesen poner en práctica procesos de democratización de las relaciones sociales, que es algo más que la práctica de la misericordia, que obviamente tiene valores también, o de la atención de los pobres, como suele referirse. La democratización de las relaciones sociales entraña generar las condiciones para que todos los individuos que integran una comunidad nacional, humana, política, puedan aspirar a desarrollar todo su potencial en igualdad de condiciones. Y lo que ocurrió en el 300 Carlos fue el resultado de una reacción que utilizó procedimientos barbáricos para detener el crecimiento e influencia de esas organizaciones populares y sociales que se proponían democratizar las relaciones sociales. Pero ¿por qué hablé de pudor? Del pudor de los revolucionarios cuando comencé a exponer esta reflexión. Porque cualquiera comprende, lo sabe la sociedad uruguaya, que miles y miles de personas hemos participado en el esfuerzo por recordar, por exponer los hechos para construir la memoria verídica de lo que ocurrió durante la práctica del terrorismo de Estado a los efectos de construir la base cultural del nunca más. Lo saben todos, lo sabe en general la sociedad en su conjunto. Pero hemos puesto el hincapié en la descripción, el relato, de los hechos principales, diría incluso, de los hechos políticos. Y para que se entienda crudamente lo que quiero decir, en relación al pudor que nos ha inhibido de trabajar también la cuestión humana, es el caso de las compañeras que fueron violadas durante la dictadura, durante las torturas. ¿Cuánto tiempo demoraron en testimoniar esa barbarie ejercitada por un grupo de individuos preparados para reprimir a aquellos que estaban dispuestos a dar su vida para protagonizar ese proceso de democratización de las relaciones sociales? Colgadas, amarradas, atadas, violadas cobardemente por gente que disponía de la fuerza sobre la más absoluta vulnerabilidad de los cuerpos. ¿Hemos sido lo suficientemente crudos en la descripción de esta barbarie? No lo hemos sido. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que el pudor revolucionario llevó, tanto en este caso como en otros, a minimizar el relato de las víctimas o concentrarlo en lo principal, que era el hecho mismo de la acción, de la práctica de la tortura. Y hay testimonios, naturalmente, de algunos compañeros y de algunas compañeras que al contar los hechos de los que fueron víctimas, las prácticas de tortura salvajes, obviamente, en cuanto personas, daban lugar a el conocimiento social de esos acontecimientos. Hubo esfuerzos, además, como todos sabemos, cuando el Frente Amplio accedió al gobierno, de creación de comisiones, de instituciones, de investigadores, de publicaciones, pero me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a que el relato de la barbarie hay que empezar a hacerlo con crudeza. No para sensibilizar grotescamente al otro
para que comprenda toda la dimensión de lo que pasó, y por eso hay que ver muy bien cómo se hace, por ejemplo, en lenguaje audiovisual, hay que ver muy bien cómo se hace. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es la única manera de, a partir de esos relatos, o tratar de aportar a la reflexión social sobre las causas por las cuales fueron capaces unos individuos, bajo el amparo de instituciones estatales, de incurrir en esas barbáricas prácticas destructivas del otro, que, como se sabe, y como hemos sabido en estas horas, como hemos podido recordar en estas horas, a partir de las denuncias de la praxis de un médico psiquiatra, no solo tuvieron lugar en los centros de tortura, también tuvieron lugar después en los centros de reclusión a donde fueron enviados los detenidos políticos, puesto que se procuró destruir su yo. En el día de hoy se va a instalar el hierro fundamental de un memorial para que la sociedad tenga un lugar en el que acercarse a reflexionar, a recibir de aquellos acontecimientos una expresión estética a partir de la cual acercarse a los hechos, a la memoria, para construir la cultura del nunca más. Eso es lo que va a ocurrir hoy, y a mí me pareció, en estas reflexiones que he hecho a modo de actuar responsablemente y agradecidamente ante quienes me solicitaron diga unas palabras, me pareció que los dos puntos fundamentales sobre los que tenemos que hacer hincapié a partir de ahora es en los contenidos humano-políticos de lo que ocurrió, para a partir de ello, no para una descripción morbosa, sino para a partir de ello profundizar en el proceso de hurgar en las causas de por qué hubo individuos, grupos de privilegio, grupos de interés, que tomaron al Estado para utilizarlo para destruir a comunidades, grupos, partidos políticos, de individuos que durante décadas lo único que habían hecho era construir ladrillo sobre ladrillo las estructuras institucionales, sociales y políticas que le permitieran a la sociedad uruguaya iniciar un proceso de democratización profunda de las relaciones sociales. Es un enfoque muy interesante, Gerardo, realmente. Lo vamos a vivir hoy, ahora vamos a compartir con toda la audiencia, ya lo hemos hecho, está en la última edición del Popular los detalles de la actividad de hoy. Y tú sabes que aportándote a eso, luego vamos a darle la palabra a María y a Pablo para que te pregunten. En mi caso personal, yo sé que tú lo has hecho también, pero digo, esta manera de contar las cosas desde lo humano, desde la vivencia profunda, y darle contenido político desde lo individual también, que es colectivo al final. Claro. Hemos tenido esa experiencia. Yo llevo, creo que yo tengo crucecitas, pero contando, pero llevo más de 100 charlas en liceos sobre esta situación, favorecido, vaya uno a saber por qué, por un video que alguien colgó de una de estas charlas, y en el hecho de que en mi caso yo era muy jovencito cuando pasó, y por lo tanto tenía una edad muy cercana a la de los liceales que escuchan, ¿no? Que parece que eso generó un clic que, vaya, como tú decís, no tiene explicación muy profunda ni se ha buscado. Pero las reacciones, el compromiso, la sensibilidad, cuando se dice que estos temas no importan, vale decir que cada 20 de mayo es una desmentida rotunda de que estos temas no importan, pero es tremenda la profundidad de la reacción. Gabriel, y te digo más, cuando hace pocas horas un sicario testaferro pagado por alguien fue y mató a un hincha de Nacional que festejaba un campeonato de fútbol y podía haber matado a 4, y no sé si no lo mandaron a matar a 4, también estamos hablando de este tema. Sin duda alguna. Entonces, es muy grande la importancia que tiene, sin duda, hoy, en la actualidad de este problema, como tú acabas de señalar. Gerardo, el 300 Carlos es para toda la sociedad un lugar terrible, terrorífico, cuya memoria nos remueve.
quienes lo vivieron de manera, por supuesto, directa, pero para todo el resto de la sociedad también. En tu caso particular tiene también una emoción gigantesca que además hace escasas semanas que te tocó vivir. ¿Alguna reflexión desde ese punto de vista personal que tú planteabas hace unos minutos? Una reflexión sobre eso, por favor. Compañero, usted es muy inteligente y claro, me escucha decir que hay que elevar el trabajo de lo humano en el padecimiento de las víctimas para luego hablar de las causas. Yo me estaba refiriendo fundamentalmente a la búsqueda del lenguaje audiovisual. Tenemos que trabajar más en ese problema. Entonces usted me pide obviamente que hable de mi propia experiencia personal, porque ocurrió hace unas semanas un acontecimiento de enorme trascendencia en este sentido. Descubrimos los restos de Eduardo Bleiber después de una búsqueda muy prolongada, y descubrimos los restos de un detenido desaparecido, asesinado en el 300 Carlos por esa práctica salvaje de las torturas, y enterrado en el mismo lugar en el momento en el que fue asesinado y ocultado durante 44 años. Siempre estuvo ahí. Ninguno de estos valientes, comillas, represores, tuvo el coraje de hacerse cargo, para utilizar un término que se usó durante la campaña electoral, y decir lo que había ocurrido con los detenidos desaparecidos. Y eso no ocurrió precisamente porque hubo un esfuerzo, una operación encubrimiento para ocultar la barbarie. Por eso mismo hago referencia a la necesidad de describir con altura, con hondura humana, pero describir el contenido brutal de las prácticas del terrorismo de Estado para explicar después las causas por las cuales eso ocurrió. Y en el acto de hoy va a hacer uso de la palabra también Sara Yupchak. Sí. Yo tenía 19 años, o menos, cuando leí el testimonio de Sara Yupchak, que vio cómo torturaban a mi padre en el 300 Carlos. También leí, más o menos a esa misma edad, el relato de Rita Ibarburu, cuando lo enterraron vivo, con un tubito tapado por tablones, y hacían pasar a otros presos por encima de él. Esos testimonios los leí con 18, 19 años. Es decir, las víctimas de la práctica del terrorismo de Estado fueron los cuerpos de esos compañeros que dieron su vida por estimular procesos de democratización de las relaciones sociales, pero también sus familias. Y a partir de sus familias, porque yo contaba esto obviamente a mis amigos, y ellos me protegían, me llenaban de afecto, también a partir de la familia de las víctimas, de los amigos, y después de los amigos de la sociedad. Y esa praxis brutal, que pretendía imponer el miedo, fue por lo tanto interiorizada por toda la sociedad, que reaccionó ¿cómo? Reaccionó durante un tiempo con miedo, naturalmente, un miedo totalmente natural, pero luego reaccionó con profundo humanismo, respaldando todos los actos que fueron contribuyendo a romper la lógica de la impunidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como individuo? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo que agradecer a esas comunidades humanas, a la sociedad uruguaya, que con profundo humanismo reaccionó durante décadas, participó en Todos Somos Familiares, encontró maneras, encontró tiempo para empujar el esfuerzo porque finalmente, por ejemplo, en el caso de Eduardo Bleiber, pudiésemos llegar a la verdad total. Entonces, obviamente, hay una parte humana, personal, intransferible,
Pero pese a la inteligencia de tu pregunta, yo prefería, por muchas razones, por las cosas que están ocurriendo, por la preocupación por la emergencia del neofascismo en casi todo el mundo occidental, poner el énfasis en los contenidos políticos del acontecimiento y no en los contenidos humanos individuales que yo mismo comprendo perfectamente. Estoy diciendo tenemos que trabajar más, pero reitero, es casi, bueno, tiene que ver incluso con mi personalidad. Prefiero enfatizar la significación política de los acontecimientos, entre otras cosas, porque hay que preparar a la sociedad para nuevos desafíos político-culturales. Todos tenemos que participar del esfuerzo intelectual crítico por preparar a la sociedad para nuevos desafíos intelectuales. Por ejemplo, en un momento cuando estábamos haciendo la introducción, ustedes estaban haciendo la introducción de esta nota y de este acontecimiento, creo que fue Gabriel, utilizó la palabra resistencia. En los últimos días he tenido un intercambio precioso con una corresponsal, digamos, o seguidora en las redes sociales, respecto de la palabra resistencia. Los compañeros que fueron torturados y asesinados en el 300 Carlos resistieron allí al acto barbárico de la tortura. Pero antes, durante décadas, no habían resistido, no participaban de la acción política con una cultura de la resistencia, con una lógica de la resistencia. No, participaron esforzada, sacrificada e inteligentemente, porque construyeron un marco conceptual teórico para lograrlo, del proceso de disputa de la dirección, de la construcción de instrumentos para disputar la conducción del proceso de la civilización y la conducción de los procesos gubernamentales nacionales. Es decir, estaban en un nivel mucho más elevado que la mera resistencia, que a veces hay que protagonizarla cuando se es objeto de una agresión, como en este caso, brutal, barbárica y con absoluta diferencia de fuerza, porque utilizaron el aparato del Estado para hacerlo. Entonces, todos estos asuntos que nos están ocurriendo y que estamos vivenciando y protagonizando, como ven, abren enormes espacios de reflexión, y por eso mismo yo les pido disculpas a ustedes por no hacer énfasis o no concentrarme en la cuestión personal. Gerardo, muchísimas gracias, nada de disculpas, creo que esta conversación ha servido un montón para pensar, creo que todo lo que has dicho es central. No se abre en Uruguay, hoy no se abre un periodo de resistencia, se abre una nueva fase del periodo por construir unas relaciones sociales más democráticas y por construir los dos componentes esenciales de la democracia, que son la libertad y la igualdad. Y tenemos que lograr el tamaño de pueblo organizado necesario para eso. Esa es eso es así y efectivamente está muy bien. Nos vamos a ver entonces en un rato ahí. Nos vemos de tarde. Un abrazo a todos. No, muchas gracias de parte de los tres y de todos los oyentes. Un abrazo grande. Un abrazo a los oyentes, un abrazo. Era Gerardo Bleyer con reflexiones que yo creo que muy bien vale la pena que colguemos, que planteemos, porque va mucho más allá de esto. Pero antes de irnos, porque además estamos todos medio impactados por la conversación, como vamos a estar en la actividad, María nos va a recordar todas las características del acto de hoy, al que invitamos a todas y a todos a participar. Bien, para eso quedé un poquito. Para eso sí darle un gran abrazo también a Blanquita Falero y a Ricardo Echeverri, que están ahí también resistiendo, o no resistiendo, sino haciendo justicia justamente en los vagones, donde también me tocó leer algo muy humano que se llamaba Los vagones olvidados, que se los dediqué a ellos en cuanto a lo que vivieron. Esto va a ser una cita de honor en el 13 de Infantería. Este martes se colocará el hierro fundamental del Memorial 300 Carlos o Infierno Grande. La actividad tendrá lugar en las puertas del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, entre Arroyo Miguelete y Casaballe. Este martes 17 de diciembre será a las 18 horas. Allí se dará inicio a los trabajos para la realización de un memorial sobre lo que fue el principal centro de torturas de la dictadura fascista, conocido como el 300 Carlos o Infierno Grande. Allí permanecieron secuestrados y fueron torturados cientos de uruguayos y uruguayas que resistían a la dictadura y luchaban por la democracia y la libertad.
También allí desaparecieron varios uruguayos y varias uruguayas y fueron recuperados los cuerpos de Fernando Miranda en 2005 y recientemente el de Eduardo Bleyer. La actividad de este martes es convocada por la comisión del sitio, el municipio G y el PIT-CNT. Hablarán Gerardo Bleyer, Sara Yutchak, Marcelo Abdala, Gastón Silva y Elvio Ferrario. Actuarán Sacude con la intervención artística del Árbol de los Búhos y un taller de comparsa, Gabriela Rodríguez y María Elena Melo. Esta cita es para hoy, cita de honor en el 13 de Infantería a las 18 horas. Así es, entonces les mandamos un abrazo grande, nos vamos a encontrar todos ahí y todas ahí, y el viernes estaremos compartiendo un nuevo programa del Popular en Radio. Como saben, la edición impresa del Popular, la última fue la del viernes pasado, pero el Popular en Radio se mantiene, ya veremos cómo hacemos para mantenerlo durante todo enero y todo diciembre. Este viernes estamos trabajando en el abordaje que vamos a hacer, pero los dos temas que estamos trabajando acá en el equipo parecen ser bastante interesantes, cualquiera de los dos que salga, así que no los adelantamos para dejarlos con la incógnita, y nos reencontramos el viernes al mediodía. Un abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo para todas y todos. Esto es El Popular en Radio.